pasado programa electoral del Partido Socialista, en el pasado programa electoral del Partido Socialista también, la ley de memoria histórica. Coronel Manrique, buenas tardes. Buenas tardes. Y un último punto en ese programa de memoria histórica puede ser el 19N, exhumar el cadáver de Franco sin permiso de su familia. Yo personalmente creo que sí, y bueno, no es un brindis al sol. Hemos documentado en un libro recientemente un poco la trayectoria de la política del Partido Socialista desde su primer gobierno en el año 84, ya que nombró una comisión para reglamentar la fundación, y en él estaba exhumar a todos los enterrados en el valle. Pero exhumar a todos es complicado. Es complicado, pero vamos, eso consta documentalmente. Al menos esas son las intenciones. Luego, la realidad es pues lo que la providencia divina permite y lo que nosotros conseguimos con nuestros pobres esfuerzos. Pero vamos, en el año 84 lo quiso hacer, luego se ha visto que el Consejo, no solo en España, sino el Consejo de Europa, ya recomendó la reconversión. Al año siguiente se cayó un trozo del Cristo de la Piedad, se atacó la Piedad, se ha cerrado el valle y en el camino incluso ha cesado María Teresa Fernández de la Vega. O sea, es una trayectoria que llega a eso, a elegir una fecha para las elecciones. Pero ¿por qué 19 de noviembre? Y corríjame si yo me equivoco. Claro. Quieren quitar el cuerpo de Franco, el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, para que entonces sí haya reconciliación y entonces sí dejar a José Antonio Primo de Rivera, que murió a manos de la República, en el Valle de los Caídos, porque es uno de los caídos en la guerra, y entonces tener los dos bandos, pero no a Franco, porque no cayó en la guerra. Yo entiendo, quiero que usted me diga si estamos tirando bien o no, que esa es la idea que tiene ahora mismo, o que tiene parte de la izquierda de este país, y hacerlo el 19 de noviembre para que no pueda haber movilización por ser jornada de reflexión. Sí, yo entiendo que sí, y como todo es un aventurarse en un campo, pero con indicios fuertes. El elegir esa fecha es buscando unos réditos electorales. Se está planteando la campaña electoral, entre otras cosas, en ese contexto de confrontación, de lanzar el anatema sobre la cruzada, demonizar, como se dice. Esa fecha tiene un rédito electoral. Pero además esa fecha, pues como el 11M, permite que se controlen mejor los movimientos de la oposición. No va a haber tiempo, no va a haber posibilidad de reacción, y además hay unas salvaguardas jurídicas que van a impedir muchas cosas. Eso además está dicho por el ministro Jáuregui antes de verano. Ya dijo en la televisión que el gobierno se abrogaba la posibilidad de que si la familia del caudillo no quería sumarlo, pues lo hiciera. Yo entiendo que eso es lanzar, como está viendo ahora, globos sonda para que nos acostumbremos a la idea de que se puede hacer un delito, porque es un delito, en lugar sagrado, posiblemente con fuerza, y además, acompañando últimamente... Porque no tienen el permiso de la familia para exhumar el cadáver de Franco. Por supuesto, si no sería violentar un cementerio, violentar una iglesia, es un delito con fuerza, con nocturnidad, sacrílego por el lugar del... Coronel Manrique, si esto lo da usted por hecho que va a suceder, mi pregunta ¿es el momento de evitarlo si se publica en los medios que quieran publicarlo y que efectivamente la gente con unas creencias, ya no voy a hablar con una tendencia política o no, frenen esa posible exhumación? O sea, no se puede hacer con ningún cadáver, ni con Franco, ni con ninguno de mis familiares, ni de los suyos. Es decir, es un delito, como usted bien ha dicho. Por lo tanto, ¿cómo vamos a permitir, sabiendo esto, que se haga un delito en el Valle de los Caídos? Es que tendríamos que convocar una manifestación en contra de esto. Yo entiendo que hay que estar preparado para ello, por lo menos hay que reflexionar para estar preparado a hacer lo que proceda. Puede ser eso, una manifestación, un apoyo a la comunidad benedictina, que al final es el guardián del cementerio. Lo están pasando muy mal. Pero, coronel, una duda jurídica, cuando uno se mete cuando se funda esta fundación o cuando se hace este decreto, primero el espíritu era reconciliador, porque muchas veces uno piensa, bueno, pues esto es para alabar unos fundamentos, unos principios, cuando de verdad el acta fundacional era para la concordia, para llevarse bien entre esas dos Españas, que hubo algunas que se enfrentaron. Para algunos fue una cruzada, en el caso de mi familia, para otros, bueno, les tocó en otro lado, pero sí que era una cosa para unir. O
sea, para hacer un homenaje a los caídos por España y los que lucharon por España, de los dos bandos. Yo creo que eso fue Ya, lo que pasa es que... Y luego, sobre todo, que hay una fundación que el Estado la dota de personalidad jurídica, con sus estatutos, con sus fines, y luego un acuerdo, un concordato con la Santa Sede que otorga también esa gestión a la orden que la ostenta ahora mismo. O sea, hasta qué punto el Estado, y sobre todo por patrimonio, cuando hay ciertas dudas jurídicas, puede operar en ese sentido. Pregunto porque no lo sé. No puede, yo creo que no se puede sin modificar las leyes. Se pueden hacer otras normas, pero pueden ser justas, injustas, amorales. De momento, jurídicamente no se puede, pero el hecho consumado, desgraciadamente, se da en nuestra política en muchas ocasiones. Y entonces, ante esa tesitura de las elecciones, con lo que tiene de rédito electoral, de confrontación, de ganar el voto de la extrema izquierda, incluso alguno de centro, porque, claro, así ya se salva al Valle, porque es el mal menor, sacamos a Franco, se queda José Antonio en otro sitio, pero, en fin, eso se puede dar. Entiendo que si no se da, no será porque no lo hayan pensado, porque nadie elige una fecha electoral sin estos matices, y ningún ministro dice en televisión lo que ha dicho, por más que luego haya otros globos sondas que dicen que no, que ya es tarde, que no va a dar tiempo, que... Y sobre todo hay una duda, yo como español, ¿qué interés tiene? Yo soy de otra generación, yo creo que lo primero que hizo Zapatero cuando vino es quitar la estatua de Franco, que estaba en los ministerios, una de las primeras cosas que hizo, de noche y tal. Una vez pasado el tiempo, ¿qué interés o qué verdaderamente, qué actualidad o qué clamor público puede haber por este tipo de revanchismo ridículo, cuando lo que haces es, lo que se ha repetido siempre, uno de los mayores males de este gobierno, y yo así lo digo clarísimamente, no ha sido la economía, que eso es una cosa que lo han hecho muy mal, pero que ha sido enfrentar porque las cosas más horribles que hay es una guerra, y además una guerra entre hermanos. Entonces es horrible, o sea, volver a hacer una cosa que yo creo que ya estaba pasado, que la gente de un lado y de otro habían llegado a una reconciliación real o no, pero que se había olvidado, que nadie tenía, sacar ese tema como si fuese, no sé, el Mundial de Fútbol, como es algo que la gente reclama. El zapaterismo, lo que quiero decir aquí el coronel, yo creo que es que el zapaterismo va a morir con las botas puestas, ¿no? Como la película, ¿no? Y es capaz del mismo 19 de noviembre, sábado, es un poco lo que saben. Tampoco podría haber movilización de un partido. Es decir, si no se puede movilizar la gente, porque es jornada de reflexión. Pero si se trabaja, la gente que trabaja, 18, sí. Perdóname, si esto se sabe, ¿no? Porque si la fórmula, coronel Manrique, de salvar el Valle de los Caídos. Yo oí hablar al prior de los benedictinos el otro día en Intereconomía Radio, y verdaderamente las cosas que contaba. Yo tengo un hermano que se llama Juan, que también vive vive en el Escorial y que tiene contacto con ellos, ¿no? Están sufriendo muchísimo, es decir, es un ataque a los valores, es un ataque a la Iglesia, es un ataque al ser humano, y yo digo, ¿es la única forma de salvar el Valle de los Caídos? Si Franco se queda enterrado donde está, ¿el Valle de los Caídos va a desaparecer? No, adivinar el futuro es difícil, quiero decir. El objetivo es el Valle, sí, con Franco, con José Antonio o con ningún entregamiento, porque de siempre lo que se buscó el PSOE en el 84 es la exhumación de todos, lo que dice, lo que recomienda el Consejo de Europa, lo que pone la Ley de la Memoria e Historia, es reconvertir el Valle. Volando la cruz, no, un brazo de la cruz o dos brazos, se quiere reconvertir con la idea de ganar las conciencias, aquello por lo que luchó media España, más de media España, que la Iglesia llamó cruzada, aquella mayor persecución de la religiosa de la historia, aquello estaba mal. O sea, eso hay que reconvertirlo, eso hay que demonizarlo, eso hay que ponerlo, no en entredicho, eso, lanzar el anatema sobre ello, y además, aprovechando que esa es lo que se busca como fondo de conciencia, como romper el alma de España, de los que todavía pensamos. Además, ganar las elecciones, o por lo menos capitalizar el voto de los indecisos, de la izquierda o del centro, y llegar, pues, si no a una mayoría, sí a una minoría que pueda pactar con separatistas y nacionalistas, en fin. La carga de profundidad es eso, el ideal, el romper a través del Valle la idea por la que luchó, la idea de la España tradicional, pero además ganar las elecciones. ¿Cómo les llega a ustedes el dato del 19 de noviembre? ¿Perdón? ¿Cómo les llega? ¿Cómo dan forma a que es el 19 de noviembre? No es necesariamente el 19, puede ser el 18 o el 17. El 19 se bloquean las actividades políticas, pero bueno, lógicamente, no sé, la historia nos demuestra que
el 11M se hace 3 o 4 días, se produce casualmente 3 o 4 días antes de las elecciones. En fin, hay unos tiempos ahí, para los mal pensados pueden decir esto puede estar en este sentido. Porque además eso, se ha buscado esa fecha y además el ministro Jáuregui lo ha dicho en televisión. O sea, en fin, el que quiera apoyarse en esos argumentos tiene base sólida para hacerlo. Yo voy a decir una cosa que probablemente a lo mejor hiera a mucha gente, ¿no? Pero a mí me han enseñado en mi familia a perdonar. Mi abuelo fue sacado de las faldas de mi madre cuando tenía 13 años y matado en Paracuellos del Jarama, ¿no? Y jamás mi madre me ha hablado mal, me dan ganas de llorar porque es que era muy pequeña, ¿no? Entonces, si Santiago Carrillo está de tertuliano, ¿no? Y, o sea, yo hago una pregunta a los que creo que estáis más preparados, ¿no? Y yo le oigo y digo, bueno, eran las circunstancias, ¿cómo es posible ese odio que tú bien decías, ¿no? Que ha inculcado el partido de Zapatero, en este caso el gobierno de Zapatero, que empezó, voy a decirlo, Baltasar Garzón, al cual yo en su día defendí como persona que vivía un acontecimiento contra él que era injusto, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que Santiago Carrillo, los que hemos tenido del otro lado la muerte de familiares directísimos, ¿no? Y el sufrimiento, y que hemos perdonado, de pronto quieran hacer esto que el coronel Manrique está diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer contra Carrillo, los que pensamos que fue culpable de los asesinatos, ¿no? Pues nada, asumir que Santiago Carrillo no era tan malo y que posiblemente sus víctimas, como pasa con la ETA, sí que eran malos, algo habrían hecho. Y en fin, no solo no somos iguales, sino que hay unos mejores que otros, los que perdieron eran mejores que los que ganaron. Se trata de eso, de cambiar el alma de España, como se entiende la España. La idea de fuerza está muy bien buscada, se ha buscado el Valle de los Caídos y no el Arco de Triunfo, que sí que sería un movimiento que, en fin, conmemora la victoria de un bando sobre otro. Eso no es, en fin, eso sí que es luchar y imponer. No, el buscar la cruz, la reconciliación bajo la cruz, el altar de la patria, por decirlo así, donde está el mayor cementerio militar de España, está muy bien buscado, porque detrás de él se busca cambiar las ideas. Un monumento que no conocen los españoles, que es el que más dinero turísticamente. Es una preciosidad. Cuando sales por la carretera de La Coruña y ves una cruz enorme en esa sierra preciosa de Madrid, y la cruz que representa ahora ya no genera ni un euro. Concordia, porque han prohibido las visitas, perdón, en plena crisis. Yo creo que eso es al final lo que ven. Una entrada de dinero enorme. Coronel, vamos a ponernos en la realidad. Es decir, pongamos en el peor de los casos, además, que el día 17 o 18 de noviembre del mes que viene deciden con nocturnidad y necesariamente con alevosía entrar de madrugada con una cuadrilla de obreros a sacar a Franco y a José Antonio de sus tumbas y, bueno, y disponerlos, pues Dios sabe dónde, ¿no? Sacarlos del valle. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué haría su asociación? Puestos ante esa tesitura. Es muy difícil hablar, pero vamos, lógicamente se movilizaría. ¿Cómo? Pues si puede ser antes, si se puede movilizar, impedir el que eso se produzca, mejor es prevenir que jurar. Esa manifestación que decíamos, esa concienciación que decíamos, ese que la gente esté alerta, en fin, hasta los elementos que salvaguardan los jueces, el orden público, la Guardia Civil es consciente de que eso es un delito, lógicamente se opondrá a ello. ¿Qué haríamos? ¿Qué estamos haciendo? Tratar de llevar al ánimo de todos el que eso se puede producir y el que estar disponible para oponerse a ello. Una vez alertada la opinión pública, pues sí, se pueden hacer manifestaciones o se puede tratar de impedir el paso en la medida de lo posible. O sea, muchas veces se cortan carreteras por cosas mucho menos trascendentes. Lo que pasa es que quiero decir que vayamos a hacer eso. Estamos tratando de mitigar, claro, de impedir que desde luego apoyar a la comunidad, que al final es el guardián del cementerio, es la comunidad benedictina. En ese sentido estamos... Pero en el caso de que suceda algo así, al día siguiente, a las pocas horas, según los monjes diesen aviso de que eso ha sucedido, de que han violentado y han profanado un cementerio, los jueces o el juez de guardia en ese momento tendría que intervenir en el acto.
Si yo entro en el cementerio de Almudena y profano una tumba, aparte de estar cometiendo un delito, es que me enganchan y me meten para adentro. A la primera. Sí, debería ser así. Debería. Y sería mejor que se produjera antes, que si hubiera una salvaguardia que Coronel, nos han eso. pedido medidas cautelares, no hay un... Claro, para pero que eso ese tiene poder que ser- ejecutivo de la autoridad pues no cometa a lo mejor un... Tiene que estar previsto para que en el primer momento que hay pruebas fehacientes de que se está intentando o que se está empezando a hacer ir al juez de guardia con las medidas cautelares. Eso desde luego también se puede hacer y está, lógicamente debe estar previsto, ¿no? El tratar de impedir que se produzca. Otra cosa es que se lleve a buen término esa denuncia, porque, en fin, todos conocemos un poco cómo funciona nuestra justicia, que por lo menos se puede decir que es lenta y que al Poder Judicial, a muchos jueces se les nombra desde el Poder político. Las Fuerzas Armadas es la única pregunta. Vale. Vamos, y enseguida volvemos. Vamos a ver qué está opinando nuestra audiencia, porque estamos hablando nosotros, pero también ellos quieren comentar de este tema y de otros. Carlota, cuéntanos. Bueno, pues son muchos los comentarios que están llegando, como bien has dicho, acerca de este tema y de otros tantos. A la pregunta, ¿qué creen que sucederá si el PP gana las elecciones? Dicen, primero, lo que tiene que hacer es suprimir la ley AIRO. Segundo, penalizar a los médicos abortistas y embargarles todas sus clínicas y sus bienes. El PP debe derogar la ley del aborto y no se debe acobardar ante este tema, dicen. España necesita una urgente regeneración y esto empieza por lo más básico, implantar el derecho a la vida. Siguen llegando mensajes sobre posibles carteras frente a las cuales podría estar Gallardón. Dicen que el número 4 no debería ser Gallardón, sino la fantástica Esperanza Aguirre. Dice que le ven como ministro de Interior, como portavoz de Justicia, repiten. Bueno, hay opiniones para todo. Han llegado muchos mensajes para Cuca. Dicen que tiene que mojarse más y defender sus ideales tal y como hacemos todos. Isabel de León dice, Cuca, estás radiante, ¿cómo te sienta el buen tiempo? Por último, en relación al polémico tema sobre qué sucederá con el Valle de los Caídos, dicen, es un monumento histórico y maravilloso que rinde homenaje a todos los caídos, tanto a los de un bando como a los de otro. Preguntan, ¿qué opina la familia Franco acerca de su posible exhumación? Alberto José Fernández dice que como toca en el Valle, se puede armar una importante. Marta dice, ¿pero por qué ahora volver a sacar este tema? No lo entiendo. Gracias, Carlota. La pregunta de Carlota y enseguida Cuca. ¿Qué opina la familia, coronel? La Fundación Francisco Franco, que hace de portavoz de la duquesa, y la propia duquesa en alguna ocasión ha dicho que no está dispuesta a esa exhumación. Por lo visto también hay un nieto que dice que sí, que no le importaría. Pero la versión oficial, la portavocía oficial de la duquesa es que no quiere que se exhume. Y que no han recibido la petición tampoco. Y que no se ha recibido oficialmente ninguna petición. Cuca. No, yo decía que las Fuerzas Armadas, que hemos tenido el desfile maravilloso el otro día y tal, ¿qué opinarían de esto? ¿Qué opinan en general? Es decir, ¿podemos creer que nuestro ejército apoyaría la no exhumación sin aviso previo y sin consentimiento del cadáver de Franco? El gran mudo que dicen los franceses es una cursilada, Vale. pero en España es verdad. Sí. Las Fuerzas Armadas han perdido Efectivamente. predicamento y voz y prácticamente son desconocidas. Desde luego yo creo que no opinarían como institución porque desde hace mucho tiempo no opinan ni de que se le reduzca el presupuesto. Entonces, interiormente cada uno, pues como reflejo de la sociedad que son, habrá diversidad de opiniones. Una mayoría creo que estaría en contra. Oficialmente, mucho me temo que el silencio sería la primera respuesta. Yo solo quiero decir una cosa que me parece patético hoy en día, ya en el 2011, intentar ganar unas elecciones o intentar favorecerse con el odio entre españoles. Es una vergüenza y yo creo que se tiene que acabar. Y tiene que acabar estas idioteces. Porque al final son idioteces 2008, y ilegalidades. Plató de 4, Gabilondo, Mira, Zapatero. es nos una vergüenza interesa que haya eso sea tensión. un ideal Es que esto es real. político. Pero entonces estaríamos hablando yo mismo, yo soy carlista, don Carlos VII, rey de las Españas, pues estaría quitando las estatuas de Espartero, de Isabel II, me habéis enseñado el libro, es parte de la historia, no abandonamos nuestros ideales, pero estamos ahora. Están Entonces, intentando lo que ganar no unas puedes elecciones. es volver todo el rato con el odio no se va a ningún sitio, es destrucción. Están Es verdad, es que es intentando ganar horrible. unas Entonces, elecciones. cuando quieres ganar algo bueno, tienes que crear concordia y paz. Y lo demás es un asco. Sí, lo mejor es que has dicho, yo soy carlista por la tele. Eso creo que... Sí, pero es normal, y no es nada malo, al revés, muy 1970 orgulloso. nadie lo Están dice. intentando Mis ganar abuelos, una mis tele. abuelos, lógicamente. tele. No pasa Están intentando absolutamente nada. ganar unas elecciones igual que están intentando ganar una guerra que acabó en el año 39.
A mí me parece que el testimonio de Cuca ha sido impresionante. Creo que hay muchas Cucas que podrían contar testimonios similares, y creo igualmente que las personas, por su propio modo, por su propia forma de ser, nunca hubieran empezado a remover las tumbas de los muertos, es decir, por nuestra propia forma de ser, el ser humano, ¿no? Nunca. Lo han hecho unos señores que son políticos, por intereses mezquinos. Las personas, hemos tenido que testimonio de Cuca, nunca hubieran empezado, 70 años después, a mover tumbas, a sacar odios pasados. Hombre. Nunca. Lo han hecho los políticos. Y claro, cuando un político lo hace y el gobierno lo hace, detrás, aparte del negocio que ha montado, detrás van las una personas. cosa que no tiene nada que ver con no reconocer la dignidad y el valor de personas que combatieron en los Se reconoció precisamente con la construcción del Valle de los Caídos. Por eso están enterrados de los dos bandos. Es decir, que no. O sea, por eso están enterrados de los dos bandos. Claro. Porque ahí mismo se está reconociendo la dignidad de las Hay un libro todas precioso, las personas. yo lo dije aquí, que es Combatimos sin odio, de Javier Nagore, que él fue combatiente en el tercer requete, como la mayoría de gente valiente que había en los dos bandos, los que combatían de verdad y no iban a la retaguardia de matar a nadie por envidias, ni odios, ni mezquindades. Los que se vieron metidos los sin darse que estaban en el frente, bueno, pues esos combatieron la mayoría sin odio y por un ideal que tenían. A ver, no nos engañemos, que aquí queda muy fácil de echarle la culpa de todo a Zapatero y tal, pero no, los abretumbas han existido desde la transición. Siempre los ha habido. Otra cosa es que recibiesen generosa financiación del Estado y el apoyo moral y legal por parte del gobierno. Bien, que es lo que ha sucedido en los últimos 8 años. Pero tipos del PC, del Foros por la Memoria, existían desde que yo tengo recuerdo, vamos, que andaban abriendo cunetas por toda España y tal y cual. Era saber dónde parte del paisaje. Caramba, pues no como los falangistas que iban el 20N con el brazo en alto al Valle de los Caídos, bien, forma parte del paisaje. En un país que se dice democrático y libre, tiene que haber gente de izquierda, de extrema izquierda, de derecha, de extrema derecha, de centro y de todo. Bien. El problema es cuando el gobierno favorece de una manera muy determinada a uno de ellos y legisla en función de eso, como si el otro bando hubiera sido la encarnación misma del diablo, ¿no? Es decir, solo los nacionales hicieron matanzas. No. Aquí hizo matanzas todo el mundo, en un lado y en el otro. Unos más que otros. ¿Vale? Coronel No, pero que se hicieron disparates en los dos lados. Muchísimas gracias por acompañarnos en el libro que tiene ahora mismo su primera edición, junto con Pablo Linares Clemente. Muchísimas gracias y bueno, estaremos pendientes de lo que va a suceder en el entorno de ese 20N y que vuelva la tranquilidad al Valle de los Caídos, a sus monjes benedictinos y a toda la gente que en el fondo y en la forma está dando gloria a Dios y está intentando que sea un lugar de reconciliación, no un lugar de pelea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias a ustedes y a la labor que hacen. Gracias. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.